Dios les bendiga, hermanos. Agradezco el privilegio que nuestro pastor nos da para estar aquí. Somos ovejas. Creo que pues nos queda grande el paquete o el don de estar aquí o el privilegio de estar acá. Pero bueno, vamos a hablar. A mí me tocó el tema del servicio a Dios. ¿Qué significa y en qué consta? Entonces estaba mirando e investigué en qué significa servir. Y dice que es una actitud o un desempeño destinado a satisfacer una necesidad aplicada a una persona o objetivo, el cual se valora por una persona o un grupo de personas para el beneficio de ellos. Pues bien, hermanos, el servicio dentro de nuestra vida cabe mucho dentro del servicio, porque si hablamos del servicio ante Dios, que es lo más importante y que es el que más nos debe de inmiscuir a nosotros, es el que nosotros como cristianos o como seguidores de Cristo debemos de seguir. Podemos ver el servicio que toda la humanidad sirve como el servicio que hacen. Vamos a poner un ejemplo: los presidentes, los servidores que están sirviendo. Estaba mirando que dice que había una persona que era una mujer que se llama Peggy, que le hacía los discursos al presidente Ronald Reagan, y como ella estaba cerca de él, le preguntaban que cómo era su vida, cómo era él, y les contaba la anécdota del baño. Y dice que en la anécdota del baño, cuando él fue herido y que después estaba convaleciendo, se sintió mal, se fue al baño, se echó agua en la cabeza y dice que se le cayó el agua, tomó las toallas de papel y se empezó a limpiar. Pero en eso llegó una asistente y le dijo: señor presidente, ¿qué hace? Deje que la enfermera limpie. Y dijo: no, yo la tiré y yo la tengo que levantar. Demostrando que él era un servidor, ¿no? Y podemos ver así algunos muy buenos servidores que tenemos nosotros dentro, que Dios ha puesto, porque sabemos que Dios los ha designado y que Dios los viene poniendo, porque por ejemplo vemos a nuestro presidente de México que dice que un servidor es siervo de la nación, que es solamente para servir, ¿sí? Pero entonces esa es la importancia del servicio. Bueno, pero lo que a nosotros nos importa es el servicio ante Dios. Y el servicio ante Dios yo lo estaba mirando en 5 puntos. 1, que es la afirmación de nuestra disposición para servir al Señor. 2, evaluar nuestra capacidad ante el Señor. 3, aceptar nuestra asignación. 4, reconocer nuestra responsabilidad ante Dios. 5, lograr la aprobación del Señor. Y 6, adoptar la actitud de Jesús. Esos son los 4 puntos importantes que encierra el servicio dentro de la iglesia. Sí, el primer paso de afirmación a nuestra disponibilidad al servicio, que nosotros estemos disponibles a servir, porque no hay nada más importante. O sea, el que descubre cuál es la importancia del servicio ante Dios, es que descubre uno de los caminos más importantes para estar cerca del Señor. Él descubre toda la importancia que se da. Pero bien, miren, mi Biblia está un poco deshojada. Yo creo que si me ayudan, miren, si alguien me pudiera buscar Isaías 6:8, alguien más, Hechos 9:6, y alguien más, Lucas 1:38. ¿Cuál era el otro, hermano? Isaías 6:8, Hechos 9:6 y Lucas 1:38.
dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo heme aquí, envíame a mí. Y Hechos 9:6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, vemos que en Isaías 6:8, la disposición de Isaías para servir al Señor, cuando dice, heme aquí, yo iré, Señor. Él está aceptando servir. Y vemos también como Pablo, ese gran Pablo que fue pues grande dentro de Roma y que fue ciudadano y todo y que perseguía a los cristianos, como en un momento le decía al Señor, Señor, dime qué quieres que haga. Cuando, si recuerdan ustedes, cuando fue tocado, cuando se cayó del caballo y que después se fue, cuando ya fueron a orar por él, que le dije, Señor, dime qué quieres que haga, y le dice, vete a la ciudad, hermana Esther, vete a la ciudad y se te dirá qué es lo que hagas. Sí. La disposición de Pablo, Lucas 1:38. Amén. Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de tu presencia. Si vemos la disposición de María, cómo estaba aceptando lo que el Señor le estaba asignando para poder ser el vaso en el que Jesús naciera. ¿Cuál es esa disposición? Y vemos que son personas, tanto los tres como Isaías, Pablo, personas importantes. Isaías, que fue el profeta más grande, uno de los más grandes que podemos tener en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y vemos también a Pablo, que fue el que más anduvo, el que más predicó y que fue el apóstol del Espíritu, que no anduvo con Jesús, pero que anduvo caminando, predicando, y cómo acepta. Ahora vemos a María, un ejemplo dentro de, no solamente de las mujeres, sino de todos nosotros, esa disposición. Porque María sabemos que fue elegida no por al azar o no por cualquier cosa, sino que fue elegida por una gran mujer que era, por todo lo que ella tenía, porque reunía todos los requisitos para poder servir. Sí, muchas veces nosotros no tenemos la disposición de servir, porque yo les puedo preguntar, ¿estamos sirviendo todos? Sabemos que lo más importante es el servicio, porque aunque haya personas que tengan mucho dinero, haya personas que sean muy grandes políticos, grandes artistas, no están dentro de la labor del servicio al Señor, sino que están dentro de otra, o que están contribuyendo hacia eso, pero nosotros estamos enfocados porque nosotros queremos una vida nueva, una transformación. A veces decimos, ¿y tú eres cristiano? Preguntamos, sí, yo soy cristiano, asisto a esta iglesia, voy acá, hago esto. ¿Y qué es lo que hacemos? Porque en realidad el verdadero cristiano es aquel que tiene comunión con Jesús, que usa su vida para poder tocar a otros corazones, a otras personas. Es un verdadero cristiano que estamos dentro del camino, porque es un servicio el que estamos haciendo de esta manera. O sea, aquí en esto no sé, pero nosotros podemos decirle al Señor, Señor, no sé lo que tú tal vez quieras que haga, pero quiero que sepas que lo que quieras que yo haga, estoy dispuesto a hacerlo. Hermanos, ¿podemos repetir esa oración? ¿Podemos repetir esas palabras? Les pregunto. Amén. Ok, digamos, Señor, no sé lo que tú tal vez quieres que haga, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras.
Bien, hermanos, entonces, eso es en cuanto a eso. Ahora, evaluar nuestra capacidad ante el Señor. Sabemos que para evaluar nuestra capacidad, no todos pueden ser pastores, no todos pueden estar en la alabanza, sino cada uno tiene una capacidad. Dios nos da a cada uno de nosotros el lugar que nosotros podemos desempeñar, la capacidad que tenemos, así como los dones que da, el don de evangelismo, el don de maestro, el don de sanidad. Así, de esa misma manera, Dios nos va usando en cada uno de los dones que podamos nosotros tener, que Él nos da, porque Él es el que nos da, Él es el que nos capacita, Él es el que dirige nuestras vidas. Pues yo quisiera que me buscaran Primera de Pedro 4:10, Mateo 25:15 y Romanos 12:6. Primera de Pedro 4:10. ¿Alguien lo tiene? Amén. Según el don que a cada uno recibió de Dios, sirva con él a sus compañeros como buenos administradores de la gracia multiforme de Dios. Sí, hermanos, entonces estamos mirando que según el don que Dios nos dio, es lo que vamos a servir. Amén. Sí, debemos de ver que es tan importante servir, y según de acuerdo a cómo Dios nos da el don, como les decía, el don de lenguas, el don de esto, pero es importante, y es importante servir. ¿Cómo vamos a servir? Porque se nos hace tan difícil servir. Mire, bueno, creo que lo tengo en el otro punto, pero es verdad. Servir como de acuerdo a como Dios nos dio el don, a como nos dio, pero servir, porque como les dije anteriormente, la verdadera clave dentro del cristianismo es servirle a Dios, que es lo más importante. Y ahorita más adelante vamos a ver, pero a ver, Mateo 25:15. Amén. Dice, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. Romanos 12:6. Amén. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese, conforme a la medida de la fe. Amén, hermanos. Entonces, ahora, de acuerdo a lo que vamos a servir, a lo que se nos asigne para servir, debemos aceptarlo. Debemos de aceptarlo, porque a veces podemos decir que es nuestro pastor el que nos está diciendo, el que nos está indicando el lugar del servicio que tenemos que dar. Pero no tenemos que dimensionar espiritualmente que es Dios el que nos va acomodando a cada lugar, y aceptarlo. Aceptarlo sin renegar, sin nada, porque para mí debemos dimensionar el servicio que viene siendo como la ofrenda, que damos lo que nos da el corazón. Así también, ¿qué es lo que le queremos dar al Señor? ¿Qué tanto le queremos dar? ¿Poco? ¿Mucho? ¿Nada? El Señor paga bien, el Señor es buen pagador. Les aseguro que nosotros tenemos una cuenta ya. Y ahora sí, cada quien. Bueno, Mateo 28, 18, 19. Juan 2, 5. Y Mateo 7, 21.
Y allí tiene Mateo 28, 18, 19. 18, 19. No, sí, 18, 19, hermano. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén, hermano. Y Juan 2:5. Amén. Dice, si su madre dijo a los que sirvan hacer todo lo que os dijera. Mateo 7:21. Amén. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí en este último versículo nos dice que a veces decimos Señor, a veces decimos que oramos, a veces decimos que asistimos al servicio, llegamos, lo hacemos nada más por socializar a lo mejor, o por suavizar un poco nuestra conciencia, pero ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo efectivamente? Debemos entender que las cosas en Dios, o como la palabra dice, ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. En verdad estamos asistiendo, estamos a la iglesia, estamos escuchando la palabra, la enseñanza, y estamos nosotros actuando como decía el último verso. No todo el Señor, el que me diga Señor, Señor, y no hace la voluntad de mi Padre, porque dentro del servicio es una obediencia que tenemos que hacer. Es un sometimiento, como les decía yo hace rato, es aceptar, reconocer aceptar la asignación que nos dieron, pero les decía, es un reconocimiento de aceptarlo. Muchas de las veces nosotros lo que pasa es de que, como dice la palabra de Dios, el que ve un niño, el que levanta un niño, no sé, lo vamos a ver más adelante, se me olvidó, pero yo le llamaría a un niño dentro de la iglesia, aquel que es espiritualmente, que acaba de llegar y que tiene poco tiempo de convertido. Yo lo llamaría el niño. No sé, pero hay veces que nosotros dentro del servicio decimos, pero ¿por qué a mí me toca esto? ¿O por qué me va a mandar aquella persona si yo ya tengo 20, 25 años en el servicio? Hermanos, de nada nos cuenta todo el tiempo que tengamos en el servicio si no estamos haciendo la voluntad y estamos obedeciendo. Nosotros tenemos que entender que debemos de ser como un árbol que tiene fruto, que da fruto. Acuérdense de la higuera, cuando Jesús la maldijo y se secó. Entonces, si nosotros estamos obedeciendo y hacemos y venimos, o sea, ¿qué es lo más importante de nosotros? Escuchar la palabra. No importa que escuchemos un poquito, o que no que escuchemos toda, pero que se nos quede un poco, pero que de ese poco nosotros actuemos, lo hagamos, así como lo hacemos en la escuela, como lo hacemos digamos en el trabajo, que nos dicen haz esto, y lo hacemos obedientemente. ¿Por qué? Porque sabemos que nos van a pagar, pero aquí nos van a pagar más, pero no lo dimensionamos, no lo hacemos. No podemos entender que si no actuamos, debemos de entender que Jesús se hizo, siendo Dios, vino acá a la tierra, se hizo hombre, igual que nosotros, con los mismos sentimientos, y se hizo servidor. Se bajó al punto de ser siervo, y nosotros, porque miren, no hay mejor forma de... Ustedes podrán decir, bueno, pues qué raro que el servicio es para Dios, si Dios no está aquí. Como muchos dicen, pues yo no veo a Dios, ¿para qué ofrendamos? ¿Para qué diezmamos? Si Dios no necesita dinero, ese es el dicho de la gente de allá afuera. ¿Para qué da dinero si Dios no necesita dinero? Pero nosotros entendemos espiritualmente qué significa diezmar, qué significa ofrendar. Bueno, ese es otro punto. Pero dentro del servicio sabemos, porque si Dios no quiere, está ahí en el cielo, no necesita que le vengamos a aspirar, pues no. No.
El servicio a Dios es servir a los demás. Nosotros vamos a servir a Dios mediante el servicio a los demás. ¿Por qué vamos a aspirar? Porque nuestros hermanos, digamos nosotros los sugieres, ¿por qué vamos a aspirar? Porque nuestros hermanos van a venir, va a bajar la presencia de Dios en primer lugar y queremos que el altar con sus flores, queremos que esté limpio para que seamos dignos. Él merece tanto que debemos de esforzarnos por eso. Amén, amén. Ahora, eso es eso. Ahora, nuestros hermanos van a venir y que se sientan a gusto, que está limpio, que se sientan a gusto que allá todo está bien. Entonces, nosotros le estamos sirviendo a ellos y por medio de ellos estamos sirviendo a Dios. Esa es la importancia del servicio. Por eso es tan importante servir, que nosotros tenemos que verlo. ¿Sí? Porque aquella, digamos, el hermano, la hermana que está allá en el salón de clases, viendo a los niños, le está sirviendo al Señor. Amén, así es. Aquella hermana que le está cambiando el pañal a un bebé, le está sirviendo al Señor, no le está sirviendo al bebé o a la mamá. Digo, es importante que nosotros dentro de esta vida y dentro de la palabra que nosotros tenemos, maduremos espiritualmente y reconozcamos qué es lo que vamos a hacer, porque realmente, como les decía hace rato, muchos dicen, ¿a dónde vas? ¿Eres cristiano? Sí, voy a la iglesia y la palabra y esto. No, hermanos, créanme que yo me he topado en el camino con muchos cristianos y en realidad es pura palabrería. No, nosotros aprendamos no solamente a dar el ejemplo, el testimonio allá afuera, sino aquí dentro de nosotros, dentro de los hermanos. Aleluya. ¿Para qué? Para que ese hermano, oh, qué buen servidor. Miren, yo les podría poner un ejemplo acá. Yo veo a mi hermano George, y quizás ustedes lo vean muy bajito, pero yo lo veo como uno de los mejores servidores que hay aquí en la iglesia. Amén. Porque no hay nadie que esté dispuesto de corazón a estar pendiente a esto y lo otro, ¿sí? Y si no puede llegar temprano es porque no maneja. Pero si él manejara, él estaría aquí primero que cualquiera de nosotros. Amén. Porque viéndola como anoche, que no tienen que irse, y él ve, pero cumple con su servicio. Y digo, yo no, y ojalá eso no lo llegue a saltar, no lo llegue a hacer que se sienta grande, sino que siga con esa humildad, porque a eso es lo que se le llama humildad, humildad de corazón. ¿Y qué es lo que debemos nosotros, los que según somos señores, servidores? Enseñarlo, guiarlo. Porque les vuelvo a repetir, como dijo Jesús, a uno de mis pequeños. Y él es uno de los pequeños dentro del servicio de Dios. Gloria al Señor. Por eso debemos verlo y debemos valorarlo. Debemos de analizar así las cosas, pero ya no les quiero decir más, pero por último les voy a decir, es tiempo que despiértemos, hermanos. Amén. Amén. A veces nos hacemos con que oramos mucho, actuamos mucho y no se ven hechos. Vemos un papel tirado y no nos podemos dignar a levantarlo. Pero estamos orando. Sabemos que la comunión, que la oración es la comunión con Dios. Y que mediante la comunión, porque miren, si yo tengo comunión con mi hermano, él me va a decir, bueno, fíjate que esto se hace en el trabajo así, tú puedes hacer así. ¿Cómo le hago esto? Me está enseñando, y yo entiendo que mediante la oración el Señor nos está enseñando, estamos aprendiendo, y no solamente eso, está moviendo nuestro corazón. Aleluya, gloria a Dios. Está transformando nuestras vidas. Amén, amén. Pero ¿qué hacemos con esa transformación? ¿Qué hacemos con eso? Lo de siempre. Qué bonita palabra. Qué bueno. Allá saliendo la puerta nos las arrebató el diablo, se fue. Se perdió la palabra. De nada sirvió que el pastor se haya quedado hasta lastimado de la garganta. Y ustedes pueden preguntarle a nuestro pastor, ¿cómo se va cuando predica, cuando está, como ahorita en estos eventos que está todo el día cantando?
predicando, cómo se siente de la garganta y cómo se va. Pero también pregúntele cómo se siente de gozo de servirle al Señor. Porque miren, tenemos que ver la aceptación del servicio que damos ante Dios. Porque un día vamos a llegar ante Él. Un día vamos a estar ante Él. Y una de las cosas que tenemos que dar cuentas es de nuestro servicio. Tenemos que dar cuentas con el verdadero Dios, aquel que se despojó de ser Dios y bajó a la tierra y fue crucificado y derramó sangre por nosotros. Le vamos a dar cuentas. No le vamos a dar cuentas al pastor, no le vamos a dar cuentas a la hermana o a nadie más que solamente a Él. ¿Y qué será de que seamos reprobados? Pero qué bonito sea que Él nos diga, bien hecho. Que el Dios Todopoderoso nos diga, bien hecho. Dimensionemos, hermanos, porque a veces tratamos de hacer servicio con la intención de que, perdón que lo diga hermano pastor, pero con la intención de que el pastor nos vea o que la hermana Mari nos vea. No, hermanos. El servicio es tan importante. Es igual que en el trabajo que desarrollamos en la vida secular. Que nos acostumbremos a hacer el trabajo aunque el patrón, el manager o quien sea no nos vea. Pero sabemos que Dios nos está mirando. Y que una vez que Dios lo aprueba el trabajo, mueve el corazón del patrón. Aleluya, hay aumento de dinero, hay aumento. Lo mismo pasa con el servicio. Si nosotros hacemos un buen servicio que le agrada a Dios, pero si nosotros no tratamos de mover el corazón de Dios, de nada nos sirve todo. Porque lo demás viene siendo pura palabrería. No hay nada que sea tan más importante, hermanos. Así es que, por eso yo les digo, es tan importante el servicio ante Dios. Yo tengo varios versículos que darles, pero no sé si me dé tiempo, pero miren, es tan importante el servicio ante Dios porque debemos de entender, porque hay una parte que dice, ¿por qué me llaman Señor y no hace la voluntad de mi Padre? Mejor lo vamos a ver. Primera de Corintios 15:38. ¿Alguien? Dice, pero Dios le da al cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Primera de Pedro 4:10, hermana María, que lo tiene. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aleluya. Mateo 25:15. No, creo que ya lo leímos. Permítame, ya me hice bolas. Bueno, ya nomás, vamos a ver, Filipenses 2:5, Juan 3:3 y Juan 3:13. Filipenses 2:5. Sí. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sígale, hermano. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, hermanos, así es como el Señor vino, se despojó,
vino, se hizo obediente y nos vino a servir. Sí, yo les voy a pedir una disculpa, la verdad se me olvidó una de mis hojas, no sé dónde quedó. Bueno, a ver, Juan 3:3. Amén. Juan 3:3. Sí. Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No. Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decéis bien porque lo soy. ¿Sí, no? Sí, hermana, sí, eso es. Pero sígale, hermana. Pues sí, yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Amén, hermana. Se dice que cuando estaban celebrando la Pascua los apóstoles con Jesús, se pusieron a discutir dentro de ellos que quién de ellos era el mejor en el reino de Dios. Y se acercaron y le dijeron a él, le preguntaron, maestro, ¿quién es el mayor? Y lo que hizo él, agarró la toalla, agarró el traste, y se puso a lavar los pies de los apóstoles. Lavó 24 pies. Y se dice que en ese tiempo, y esa cultura, la gente caminaba a pie, los terrenos polvorientos y todo eso, y era bueno que cuando llegaran a algún lugar de visita se les lavara los pies, era una costumbre. Entonces le lavaban los pies el siervo más humilde, era el que le tocaba lavar los pies de la persona que había llegado y darle agua. Entonces ahí vemos cómo Jesús toma el papel de ser el siervo más humilde para lavarle los pies. Y ya cuando Jesús les lavó los pies, hasta ahí se terminó todo. O sea, ahí ya, ¿qué iban a decir ellos? ¿Quién es el más grande? ¿Sí? Además, recuerden que también otra de las cosas que dice, esos son de los versículos que se me quedaron, del que dice, el que quiera ser más grande en el reino de Dios, que se haga más humilde, que se haga más servidor. ¿Sí? Porque nosotros a veces tenemos, tenemos un puesto, somos líderes y creemos que con eso estamos del otro lado, y no es cierto. No es cierto, sino que a mayor servicio, mayor humildad. Así es. No es las cosas como la política, mayor político, mayor puesto, grado. Aquí son hacia abajo, ¿sí? Y vemos cómo Jesús nos pone el ejemplo. Y también dice, hay una parte que dice, y me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, apártense, no les conozco, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve pan y no me dieron, tuve sed y no me dieron de beber, estuve en la cárcel, no me visitaron, y ustedes ya lo saben. Eso es parte del servicio, eso es parte de hacer las cosas, porque si ustedes me pudieron entender, estamos en el servicio. El punto principal es servirle a Dios, servirle a los demás, servir dentro de la iglesia y servir dentro del mundo, porque recuerden que nosotros allá afuera somos luces que brillamos y somos personas que tenemos que dar testimonio. Nosotros a veces hemos convertido, ya me va a salir, la Biblia en un libro que los del mundo desprecian. ¿Por qué? Porque llega un predicador o uno que quiere evangelizar y le dice, si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. No, tenemos que explicar con amor, así como Jesús nos enseñó, así tenemos que explicar, así tenemos que dar. Y también todo lo que
todo eso que tenemos que hacer dentro de nuestra vida, dentro de nuestro caminar. Tenemos que ser un testimonio dentro de nuestras familias, dentro de la gente, que se vea que nosotros somos cristianos. Hermanos, en esta iglesia hay cambios que se dan en la vida, en cada uno, bueno, yo no sé ustedes, cambios, cosas, actitudes que se quitan, que ni siquiera uno se da cuenta. Yo he logrado, hermanos, que me vean como, miren, que me vean como un cristiano sin vituperarme como me lo hacían antes. Porque, pero no crean que soy yo, es la gracia de Dios, lo que hemos obtenido aquí, lo que logramos, y lo que vamos a tener mientras obedezcamos, mientras nos metamos al servicio. Digo, el servicio es parte de la vida cristiana, una pieza clave para estar dentro del camino de Dios. Y sabemos que el servicio encierra la obediencia, la aceptación, y debemos luchar, como les dije, porque que seamos imitadores de Jesús, como Él sirvió. Eso es lo principal. Primero, que anteriormente les dije que Él acepte nuestro servicio, que diga, qué bien lo hiciste. Y por último, imitarlo a Él. Esa humildad que Él tuvo de lavar los pies, esa humildad de enseñar de todo y aún vituperado. Eso es lo que debemos de luchar, como decía Pablo, imíteme a mí en lo que yo imito a Cristo. Así es lo importante. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga y